Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una reflexión sobre las buenas noticias, mejor dicho, el Evangelio. Le puse un título, el mensaje de las tres cruces. Sé que sonará un poco extraño, ¿verdad? Porque pues, si bien sabemos, Jesús fue crucificado y estuvo en una sola cruz, ¿no? Pero en ese tiempo, en ese momento de la crucifixión, hubo dos cruces más y hubo dos personas más. Así que quiero hablar sobre eso. En primera instancia, cuando buscamos el significado de la cruz en sí o del madero, pues en ese contexto, la cruz o el madero significa una, inicialmente significa castigo. O sea, quiere decir que eh, todo el que viera la cruz, todo el que viera las cruces, iban a saber que había siendo castigado a alguien, ¿no? Pero más allá de eso, también adquiere otro significado de acuerdo o dependiendo, mejor dicho, la persona que está en ese lugar o en esa cruz, mejor dicho, ocupando la cruz. Entonces, el significado primordial es castigo, ¿verdad? Y el otro significado se adquiere después de que hay alguien en esa cruz. Entonces, según en ese término, podríamos analizar, y es lo que quiero llevarlos en este momento, o en este mensaje. En el Calvario habían tres cruces en lo que se inició o significó el inicio de la manifestación del plan de salvación para la humanidad. Entonces, en eso estamos claros de que habían tres cruces y que hubo una manifestación del plan de salvación, o fue la manifestación inicial. ¿Ok? En la cruz del medio, como todos sabemos, en la cruz del medio estaba Jesús. Ahí estaba Jesús, que era pues el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios, el cual, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su único Hijo para hacer el sacrificio, ¿no? Por amor a la humanidad. Ok. Y en los otros dos lados estaban dos hombres, los cuales, aunque estaban juntos con Jesús y estaban acusados de diferentes actos delictivos, cada uno pues estaba acusado de forma individual, ¿verdad? Pero todos fueron crucificados al mismo tiempo. Pues según las leyes y las cosas eh, que le fueron imputadas, merecían ese castigo de la cruz. ¿Ok? Y eso es pues según los que determinaban en ese tiempo las leyes, o en ese momento de la historia bíblica. Ok, en Lucas 23:32 dice, 32 y 33 dice, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera. Lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ok, eso está en Lucas 23:32 hasta el 33 y es la nueva versión, nueva traducción viviente. Las cruces luego tomaron otro significado porque en el caso de los dos hombres, ya que habían sido pues ya puestos en la cruz, significaba un justo juicio por parte de las leyes terrenales en pago de sus delitos. En el caso de los hombres. En el caso de Jesús, a la vista de la gente que amaba a Jesús, significaba la cruz en ese momento injusticia, por cuanto el testimonio de Jesús era el testimonio de un gran hombre que hizo mucho bien a muchas personas, que hizo sanidades, que hizo milagros, que hizo liberación, restauraciones, etcétera, ¿no? Hizo muchas cosas, muchos milagros, muchas señales, ¿no? De parte de Dios. Entonces, pero si lo vemos en vista de los que lo odiaban en ese tiempo, quiere decir que Jesús era un maldito blasfemo. Porque básicamente, como dice la historia bíblica, de que es maldito aquel que es colgado en un madero, y ellos lo acusaban de blasfemia por cuanto él decía que era el Mesías y era el Hijo de Dios. Entonces, a la vista de los que le odiaban, él significaba eso, o la cruz significaba eso para él, pues un castigo a un blasfemo, ¿ok? Y maldición. Ok, para Dios. Ahora yo me pregunto, ¿para Dios qué significó la cruz en ese momento? Porque, y al mismo tiempo, ¿qué significa para nosotros? Porque el significado que le da Dios a la cruz es el significado que nosotros deberíamos entender. Y para Dios en ese momento,
significó, para el Padre de Jesús significó un justo juicio y pago por los pecados. De pecados, todas las enfermedades, todas las dolencias, como dice Isaías, vamos a leerlo, dice en Isaías 53, del 3 al 9, dice así: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de un dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos desviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Fuimos oprimidos y fue oprimido, y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en el silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hicieron de muerte por una rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Eso está en Isaías 53, del 3 al 9, nueva traducción viviente. Wow, me gusta mucho esta lectura en esa versión, porque creo que está muy claro lo que significó en realidad la cruz en ese momento, la cruz de Jesús. Yo creo que esa fue la primera vez y la más clara predicación del mensaje de salvación y las buenas noticias. Y aunque las buenas noticias son acerca de una persona y es de la persona de Jesús, y Jesús era el que estaba allí en esa cruz, esta buena noticia tiene todo lo necesario, cumpliendo con las exigencias morales para que fuera un testimonio o un mensaje verídico. ¿Por qué? Porque tenía testigos. Porque se decía que un mensaje o un testimonio no era valedero si no tenía testigos. Y tenían que ser de dos o más testigos. Pues en este caso, están los testigos, están los dos hombres clavados a los lados de Jesús y la gente que veía desde abajo de la cruz. Así que cumplía con los parámetros morales para que fuera un testimonio aceptable y real para poder ser recibido por los que escucharan el testimonio. ¿Okay? Entonces, en esa participación está el mensaje de la salvación que se refiere a una persona que es Jesús, pero está dividido en tres partes, o en las tres cruces y sus ocupantes. Porque en este caso, en la cruz de Jesús se ejecuta un juicio, que es el juicio de Dios en su ira contra el pecado del mundo para darle paso a la redención y la salvación. Y en uno de esos lados, la otra parte del mensaje está en el criminal que lo rechaza y lo desafía a que se salvara él mismo y lo salvara a los otros dos. Porque él le decía, oye, si tú eres lo que dices, o sea, el Mesías, entonces sálvate y sálvanos. Pero al otro lado está el otro hombre y escuchando lo que dice el criminal, dice, no reconoces que este hombre es justo y sin culpa. Y él mismo reconoce en sí la culpabilidad de él. En un acto de confianza hacia Jesús y arrepentimiento le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice, ¿no? Dándole paso a las palabras de salvación declaradas desde la cruz del Calvario. Que Jesús dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quisiera leer esa parte. Vamos a leer esa parte en la nueva versión, nueva traducción viviente, en Lucas 23, 35 al 43. Dice así, la multitud observa y los líderes se burlan. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él.
al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron también un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: y así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y salvándonos a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé ustedes, pero para mí esta fue la declaración más exacta del plan de salvación y la aplicación más práctica que puede existir en los Nuevos Testamentos, en la Biblia. Porque asimismo, desde ese momento eterno, hoy podemos ver suceder lo mismo, porque el amor de Dios se manifiesta desde esa cruz para salvarnos en su gracia, pero también se manifiesta el rechazo de todos aquellos que no creen en Jesús y su sacrificio ¿para qué? Para ser condenados, pero también está la manifestación y el reconocimiento de aquellos que saben que son culpables, que por sus vidas pecaminosas son culpables de la muerte y se arrepienten y ellos se arrepienten diciendo que confían en Jesús y que creen en el sacrificio de salvación por gracia que Él manifestó en esa cruz. Es ahí donde digo, es la ocasión más clara del mensaje de salvación, predicada de las tres cruces, desde allá, desde el Calvario. Mejor dicho, entendemos que Dios desde ese momento manifestó con toda claridad y sencillez el Evangelio. Y muchas veces, tanto nosotros como otras personas, le añadimos cosas o más bien queremos pedirle cosas a la gente para que pueda ser salva. Cuando la salvación es sencilla, tan sencillo como este mensaje, tan sencillo como la cruz, tan sencillo como el amor y la manifestación de Dios por medio de ese sacrificio en Jesús, la cual no entendemos, o muchos no entienden, qué es la gracia. Porque la gracia es que tú recibes una salvación que no mereces, porque tú y yo teníamos que estar en esa cruz, teníamos que pagar el delito de nuestros pecados, porque ese era el pago de nuestros pecados. Pero Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar y por eso fue castigado, fue muerto en la cruz. Para que tú y yo podamos hoy ser libres, podamos hoy ser santos, santificados, justificados y salvados por ese sacrificio. Entonces, analiza eso. Dios no te está pidiendo nada más que creas y confíes en Jesús y en su sacrificio y que puedas reconocer tu culpabilidad de tu pecado, reconozca que sí merecías y mereces hasta este momento la muerte, pero aún con todo eso, que al recibir y creer y confiar en Jesús, tú puedes ser salvo. Porque ese fue el mensaje de las tres cruces, porque ese fue el mensaje de Dios a la humanidad para que pudiéramos ser salvos. Analicemos esto y no le pongamos más cosas al Evangelio y no le exijamos más cosas a la gente, porque realmente no se trata de lo que la gente pueda hacer, no se trata de lo que la gente pueda entregar a Dios, sino lo que Dios quiso y ya entregó por la gente, por la humanidad entera. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oro en el nombre de Jesús para que Dios pueda revelar a tu vida el mensaje de la cruz y que pueda tocar tu corazón y que pueda entender de que sin Él no podemos ser salvos y que en Él tenemos la vida eterna y tenemos no solo una vida eterna para cuando nos vayamos de este mundo, sino una vida de plenitud, una vida de amor, una vida de verdad gozosa, de refrigerios también. Y a pesar de que haya muchas situaciones complicadas en nuestra vida, hay alguien que siempre va a estar con nosotros porque Él lo prometió por medio de su Espíritu Santo y que hizo una acción que nos redimió